¿Cómo están? Bienvenidos a todos, también a los que se estén conectando en este momento a través de las redes sociales. Eh, Vamos a continuar con nuestra serie del libro de Éxodo. Ya estamos en Éxodo capítulo 34. Estoy seguro que tú no, pero seguro conoces a alguien que alguna vez sintió que echó a perder todo, que ya valió. Eh, no solo porque fue un error, sino porque rompiste algo mucho más importante. Rompiste una relación, eh, rompiste una promesa, quizás, rompiste un proceso, quizás rompiste un llamado. Y el tema es que cuando eso pasa, lo más natural es pensar, ya valió. Ya se acabó, quizás Dios ya se rindió conmigo, quizás ya no tengo nada que hacer, quizás Dios ya no quiere nada conmigo, quizás ya no hay vuelta atrás. Y tal vez tú hoy estás en ese punto, consciente de que fallaste, pero preguntándote qué es lo que hace Dios con las personas que fallan, qué es lo que hace Dios con las personas que rompen el pacto. Y podemos estar tentados a pensar que nos descarta, podemos estar pensando que nos sigue tolerando, pero así como de, pues bueno, ya, o sea, sí, ahí está el Gerardo, voy a seguir lidiando con él y con sus problemas. Podemos pensar que nos deja vivir las consecuencias y nada más, pero la realidad es que en Éxodo 32, hace 2 semanas, vimos que Israel rompió el pacto, rompió la relación adorando el becerro de oro. La semana pasada vimos que en Éxodo 33, que Moisés clama por misericordia y hace esta oración increíble de si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Y hoy en Éxodo 34 vamos a ver cómo es que Dios responde. Pero lo sorprendente de esto es que Dios no responde con juicio, sino que Dios responde con gracia. Dios no responde distanciándose, sino que va a responder invitándonos a subir de nuevo con Él a su presencia y sobre todo Dios responde revelándose para que tú y yo podamos conocerle de una manera más profunda. ¿Ok? Entonces, este capítulo para mí es una joya porque nos muestra paso a paso cómo Dios restaura lo que tú y yo rompemos. Cómo su presencia es capaz de transformar nuestra vida. Y sobre todo vemos en Éxodo 34 que Dios no se trata de un Dios que reescribe leyes, sino un Dios que transforma y reescribe historias. Hoy vamos a ver 5 movimientos en Éxodo 34 que responden a una gran pregunta. ¿Qué pasa cuando tú y yo rompemos el pacto? El primer movimiento va a ser restauración, el segundo va a ser revelación, el tercero es rendición, el cuarto es renovación y el último es reflejo. Al final lo que quiero que tú te quedes en este momento es que Dios es un Dios que no solo perdona el pecado, sino que es un Dios que quiere revelarse, quiere restaurarte y sobre todo quiere transformarte por medio de su presencia. ¿Ok? Al final, Jesús vino al mundo a perdonar nuestros pecados, sí, pero su objetivo último es que tengamos una relación con Él. Que podamos conocerle, que a través de conocerle nos restaure y a través de la restauración haya una transformación. Y todo eso girando en su presencia. ¿Ok? Dios quiere caminar con nosotros este proceso. Entonces vamos a comenzar con este primer paso
donde vemos que antes de revelaciones, antes de grandes misericordias, Dios hace algo que cambia todo. Dios vuelve a invitar a Moisés al monte. Y al final eso es importante porque cuando Dios te restaura, lo primero que hace no es decirte qué hacer, es darte acceso a su presencia. Éxodo 34:1 comienza así. El Señor dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí. Y allí preséntate a mí en la cumbre del monte, que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de este monte. Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí, como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Entonces fíjate cómo esta historia comienza con Dios tomando la iniciativa. Eso es una constante a lo largo de toda la Biblia. Dios tomando la iniciativa. Y tomando la iniciativa no para castigarnos, tomando la iniciativa para restaurar una relación. Le dice a Moisés: haz 2 nuevas tablas como las que tú quebraste. Y te acuerdas, Moisés rompe las tablas cuando ve al pueblo adorar el becerro de oro, y entonces Moisés ve cómo el pueblo ha roto el pacto, y como el pueblo ha roto el pacto, la ley no tiene sentido porque ya no hay nada que mantener. Entonces Moisés rompe las tablas que la adoración del pueblo rompieron. Y aquí hay un reconocimiento claro. Dios nunca, jamás va a minimizar el pecado. Me encanta cómo Dios le recuerda a Moisés: tú quebraste las tablas, ¿eh? O sea, esto que está ocurriendo y esto que está por ocurrir es porque tú rompiste el pacto. Tú rompiste las tablas, sí, por rebelión de tu pueblo, pero las tablas las rompiste tú. El pacto en este caso literalmente fue roto, ¿ok? Y después de que Dios reconoce que hay un pecado, por eso este elemento del arrepentimiento verdadero es tan importante cuando queremos relacionarnos con Dios. Porque si no hay un reconocimiento claro del pecado, no puede haber gracia. Por eso la Biblia dice que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Si tú no reconoces pecados, pues ¿qué crees? Tú no necesitas gracia. Cuando reconocemos el pecado, entonces podemos disfrutar de la gracia increíble de Dios. Porque a pesar de que hay pecado, Dios muestra gracia y le dice a Moisés: sube de nuevo. Sube de nuevo porque voy a volver a escribir lo que tu pecado destruyó. Voy a volver a establecer lo que tu falsa adoración e idolatría destruyó. Ahora, yo voy a hacer mi jale, tú vas a hacer el tuyo. Y entonces le dice Dios a Moisés: yo voy a escribir las tablas, sí, pero tú labra las tablas. O sea, ¿ustedes creen que el Dios poderoso, omnipotente, que habla en fuego, en trueno y en tormenta, no le pudo haber dicho a Moisés: Moisés, sube, que tengo unas tablas para ti? No, él le dijo: labra las tablas. Dios no le da las tablas hechas. Y ese principio para mí es bien importante. La gracia restaura, la misericordia existe, pero por nada anula mi participación en el proceso. Y después todavía hace este paréntesis de sube tú, nadie más puede subir. O sea, Dios sigue hablando todavía de la santidad porque nadie puede subir con él, porque Dios sigue siendo santo y sí hay perdón, pero el acceso en este punto sigue siendo exclusivo. ¿Ok?
Entonces, ¿cuál es el principio central en esta primera parte que habla de la renovación? Es que Dios no reconstruye a escondidas lo que tú y yo rompimos. Dios nos llama a subir de nuevo, nos llama con humildad para reescribir el pacto en nuestras vidas. Esto es importante porque tú y yo tenemos que recordar que la gracia de Dios no borra el pecado, redime el futuro. ¿Sí? El pecado queda cubierto por lo que Jesús hace. El pecado existió. Simplemente tú y yo somos redimidos. ¿Sí? De manera personal, uno de los elementos más importantes de mi identidad en Cristo es que soy un pecador redimido. ¿Ok? Entonces, la gracia de Dios no borra el pecado, pero redime mi futuro. Y yo hoy quiero que te preguntes qué cosas has roto tú. Relaciones, promesas, compromisos, llamados, convicciones. Esta escena, a pesar de lo que tú hayas roto, hoy Dios te está diciendo a través de estos versículos, Dios no ha terminado contigo. Y si tú estás dispuesto a labrar tablas nuevas, Él está dispuesto a volverlas a escribir. Si tú estás dispuesto a hacer lo que a ti te toca, porque tal vez tú rompiste el pacto, Dios te está diciendo, yo no he roto contigo. Yo todavía tengo trabajo que hacer. El tema es que a veces, bueno, no a veces, siempre nos encanta la restauración, pero no queremos el proceso. Por eso Dios dice, tú labra, yo escribo. Tú dame el lienzo en el cual trabajar, yo me encargo, porque la restauración de Dios no es pasiva. Requiere actividad de mi parte, implica humildad, implica obediencia e implica búsqueda. Subir al monte es la representación de volver al lugar donde me encuentro con Dios. Y eso es algo que tú te tienes que preguntar. ¿Estás dispuesto a ir a ese lugar? A aceptar el compromiso de volverte a encontrar con Dios, porque es bien cómodo esperar la redención de Dios en lugar de ir a buscarla. Hoy Dios no nos está pidiendo perfección. Hoy Dios nos está pidiendo disposición. Hoy Dios te está diciendo, ¿quieres que yo trabaje? ¿Quieres que yo haga mi jale? No huyas. Ven, sube al monte. Sube a mi presencia, lleva tus tablas nuevas y dame chance de volver a escribir sobre ti. Porque Dios no solo va a restaurar el pacto, sino que va a revelar algo todavía más profundo. Me encanta cómo cuando Moisés se presenta dispuesto, Dios se revela tal cual es. Y en este momento, en Éxodo 34, del 5 al 7, vemos a un Dios que se da a conocer. Vemos a un Dios que se revela. Es la primera vez que Dios se revela con palabras de esta forma. Entonces, acompáñame al versículo 5, porque dice, el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él. Ve cómo en este momento todas las manifestaciones de Dios son en la zarza, son en la tormenta, son en el fuego, son en el milagro, son en la maravilla. Y en este punto dice, el Señor descendió en la nube, estuvo allí con él, mientras Moisés, invocaba, buscaba, anhelaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó. Es la primera vez que vemos a Dios describirse a sí mismo. El Señor, no se equivocaron, no lo escribieron dos veces en el manuscrito. Dios está siendo intencional en decir, Yahvé, el yo soy, Yahvé, el gran yo soy. Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, fidelidad.
que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Moisés busca, Dios baja, y cuando Dios baja, baja con una revelación. Cuando tú buscas intencionalmente a Dios, Él se va a revelar a tu vida. Dice ahí, el Señor. Es una autoproclamación de Yahvé. El mismo nombre con el que se reveló a Moisés en la zarza, hoy se está revelando con él en el monte Sinaí. Y el énfasis repetido del nombre es a propósito. O sea, haz de cuenta que Dios te está diciendo, sí, carnal, sí soy yo, Dios, ubícame, Dios. ¿Ok? Y este es uno de los momentos más importantes en todo el Antiguo Testamento. Dios se describe a sí mismo con palabras, no con manifestaciones poderosas, no con fuegos, no con relámpagos, no con tormentas, no con diluvios. En este punto Dios se muestra y le revela a Moisés su carácter. ¿Qué es lo primero que hace Dios cuando se revela a tu vida? Te muestra su corazón. Compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, fiel, perdonador. Pero también te revela que es un Dios justo. No tendré por inocente al culpable, porque sí, mi corazón, mi misericordia, no anula mi justicia. ¿Ok? Y entonces, este Éxodo 34, del 6 al 7, esta parte donde Dios se revela, se le conoce entre los estudiosos de la Biblia como el credo de la gracia del Antiguo Testamento. Se cita más de 20 veces en toda la Biblia. No tienes que ir, Salmo 86, 15, pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad. Joel 2:13, rasguen su corazón y no sus vestidos, vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Jonás 4:2, y oró al Señor, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estabas en mi tierra? Por eso me anticipé a huir de Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasiva, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Nehemías 9:17, rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos, fueron tercos y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto, pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira, abundante en misericordia, y no los abandonaste. Entonces fíjate cómo la revelación de Dios, lo que hace a lo largo de todo el Antiguo Testamento, es que el pueblo de Dios se pueda aferrar a esa revelación. Por eso la importancia de que en tus tiempos con Dios dejes que Dios hable primero. Que Dios te revele quién es Él. Porque la mayor gloria de Dios no es su poder, es su carácter. A eso es a lo que yo me debo de aferrar. Yo no me puedo aferrar al poder de Dios porque hay veces que lo que yo necesito solamente es su carácter. La semana pasada vimos que Moisés pidió gloria y Dios le respondió con su carácter, le respondió con bondad. Cuando tú le pides a Dios que se revele, muchas veces, es más, la mayoría de las veces, Él no se va a mostrar haciendo un milagro, una maravilla, una sanidad milagrosa, una provisión inesperada. Cuando tú le pides a Dios que se revele, Él solamente te va a recordar que es fiel, compasivo, justo y clemente. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú y yo necesitamos recordar. Muchos queremos ver a Dios, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no sabemos cómo se ve Dios. Y entonces, ¿cómo vas a saber si Dios se está revelando a tu vida si no lo conoces?
Porque aquí está. Y no se muestra como un juez implacable, tampoco se muestra como un abuelito indulgente. Se está revelando como un padre lleno de gracia, como un padre lleno de verdad. Si tú verdaderamente quieres conocer a Dios, no puedes empezar con tus ideas de quién es Él. Tienes que empezar con su palabra, porque en su palabra es donde Él se revela tal cual es. Cuando tú y yo nos preguntamos, ay, ¿cómo es Dios realmente? Realmente, ¿cómo se comporta con los que fallan? La respuesta está bien sencilla. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y ese elemento es el que conecta con Jesús. Porque en Juan 1:14, lo vimos la semana pasada, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo se convierte en la manifestación encarnada de Dios de Éxodo 34. Este Dios que se está revelando a Moisés con su palabra, tú y yo lo vemos en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es compasivo con los quebrantados. Cristo es paciente con los discípulos torpes. Cristo es fiel hasta la cruz. Cristo es justo en el juicio y Cristo es misericordioso hasta con los que lo crucificaron. Entonces en Éxodo yo veo que Dios pasa delante de Moisés proclamando su nombre. En el Evangelio veo a Dios que pasa entre nosotros mostrando su rostro. La revelación se completa. Y entonces te pregunto, ¿qué imagen tienes tú de Dios? ¿Una imagen dura? ¿Una imagen fría? ¿Una imagen lejana? Mi invitación es, vea su palabra y deja que su palabra derrumbe tu imagen falsa de Dios. Porque Dios no quiere que lo conozcas como tú piensas que es. Dios quiere que lo conozcas como realmente es. Hoy Dios te sigue diciendo a ti, yo soy el Señor, yo soy compasivo, yo soy clemente, yo soy fiel, yo soy lento para la ira. La pregunta no es quién es Dios, la pregunta es, ¿estás escuchando la voz de Dios? Y si sí le estás escuchando, la siguiente cosa es, ¿le crees? Porque tenemos que ser conscientes que aún después de nuestro peor pecado, lo que Dios quiere darnos no es condenación, quiere darnos revelación. Cada vez que tú y yo fallamos, Él se revela a nuestra vida y cuando yo le conozco mejor, mi vida comienza a ser transformada. Esa es la clave de relación con Dios. Lo conozco en mi error para que eso transforme mi corazón. Moisés escucha esta revelación gloriosa y lo más sorprendente es cómo responde. Moisés simplemente se postra y ora. Porque créeme que cuando conoces quién es Dios, no te puedes quedar igual. La revelación de Dios te lleva a rendición. Y eso es lo que vemos en el versículo 8. Después de que Dios hace este credo, Moisés simplemente en el versículo 8 dice, se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Y dijo, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Aunque el pueblo sea terco, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por posesión tuya. Y ahí agarra tu pluma y ponle, si ahora Señor he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque tu nombre sea terco. Aunque yo sea terco, ve conmigo. Porque después de oír la revelación más clara del carácter de Dios en todo el Antiguo Testamento, ¿qué hace Moisés? No debate, no reacciona con emoción pasajera,
responde. ¿Y cómo responde? Postrado y adorando. Dice ahí, se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. La única respuesta a una revelación de Dios es rendición total. Y en su oración, Moisés pide 3 cosas. Ve las cosas que le pide Dios. Caballos y un ejército poderoso. No va, no es otra historia. Dice, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Aunque Dios ya le había dicho, no iré con ustedes, Moisés vuelve a decirle, ven al centro. No me basta conocerte de lejos. Moisés pide presencia. Después pide perdón. Dice, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y me encanta porque Moisés no solo pide perdón por sus pecados, pide perdón por todos. Él dice nuestra iniquidad. Se identifica con su pueblo. Él no estuvo adorando al becerro. Él estaba con Dios. Él bajó y vio el despapalle abajo. Pero Moisés pide perdón por todos, se identifica con su pueblo, pide gracia y pide misericordia. Y el tercer punto, presencia, perdón, pide posesión. Tómanos por posesión tuya. Los últimos versículos vimos cómo Dios se refería al pueblo de Israel como el pueblo de Moisés. Moisés le vuelve a decir, no, somos tuyos. No quieres solo perdón. Moisés quiere pertenencia. Moisés anhela algo más allá que una simple reconciliación con Dios. Moisés anhela una relación con Dios. Al final, la verdadera adoración, y hoy particularmente que me encantó la alabanza, no es un canto bonito del domingo en la iglesia. Eso no es la adoración. Un momento sublime. No. La verdadera adoración es una vida postrada ante el Señor. Una vida que revela quién es Dios. La revelación de Dios demanda que yo me rinda ante esa revelación. Porque cuando tú ves a Dios como realmente es, no puedes seguir viéndote a ti como si tú fueras el centro. Cuando tú verdaderamente conoces quién es Dios, Dios tiene que transformar algo en tu vida. Muchos queremos, anhelamos, pedimos que Dios nos hable, pero no estamos listos para su respuesta. No estamos listos para responder a lo que Él nos revela. Porque cuando Dios revela algo, tú tienes que responder con humildad. Tienes que responder con urgencia y tienes que responder con una súplica sincera, porque cuando Dios se revela te va a mostrar todo lo que tú no eres. La cosa es qué haces cuando Dios te habla. ¿Lo tomas como información o lo tomas como una invitación a rendirte? Y fíjate en la secuencia. Revelación, Dios se muestra. Rendición, Moisés se postra. Relación, Moisés dice, tómanos por posesión tuya. No puede haber un crecimiento real si no hay una rendición diaria personal. ¿Sí? No puede haber un crecimiento espiritual si no hay una rendición diaria personal. Y esto conecta invariablemente con el Evangelio, porque Moisés intercede, pero Moisés solo puede pedir perdón. Cuando Cristo intercede, Él paga por los pecados. Él me da el perdón, Él es el perdón. Moisés se postra ante quién es Dios, Cristo se entrega a Dios. Moisés clama por perdón, Cristo se convierte en mi perdón. Si tú vas a Efesios, capítulo 1,
Versículo 7 lo dice claramente: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. En Él tengo redención porque Él es el perdón. En Cristo ya no soy tomado solo como posesión, soy tomado como hijo, como un hijo amado. Hoy tú puedes responder como Moisés. Inclínate en adoración, no solo en cuerpo, con tu corazón, con tu mente, con todo lo que eres. Habla con Dios, no desde la culpa, sino desde la confianza en su carácter. Pídele que Dios vuelva a ser el centro, que te perdone y sobre todo que te tome como suyo. Y ojo, si ya sabes que has encontrado gracia, entonces arrodíllate en gratitud. Moisés se postra, clama, Dios responde, pero lo que viene después no es solo una promesa espiritual, es un llamado a volver a caminar con Él. Dios va a renovar el pacto que tú y yo rompimos. Dios va a mostrar su gracia. El siguiente punto está en la renovación, Éxodo 34. No vamos a leer todo, pero del 34:10 al 34:28 te vas a dar cuenta cómo Dios vuelve a establecer lo que ya estaba establecido. Lo que estudiamos en los 10 mandamientos, lo que estudiamos cuando vimos las fiestas. No voy a meter en detalles porque eso ya lo vimos, pero dice aquí, versículo 10, entonces Dios contestó, voy a hacer un pacto. Delante de todo tu pueblo haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor, porque es cosa temible la que haré por medio de ti. Observa lo que te mando hoy. Voy a echar delante de ti a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Y si brincas hasta el versículo 27, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Después de la adoración de Moisés, Dios responde con gracia. Una gracia renovada. Dice el versículo 10, voy a hacer un pacto. Esto marca un nuevo comienzo, pero también marca una renovación de un compromiso existente. Dios promete 3 cosas. Versículo 10, su poder. Dice ahí, haré maravillas. Porque Dios no solo te perdona, te vuelve a obrar con su poder en tu vida. En el versículo 11 vemos que nos promete también, además de poder, nos promete presencia y protección. Dice que voy a echar delante de ti a toda esta bola de pueblos que parecen trabalenguas. Dios retoma la misión, pero ahora camina con ellos. Y Dios también le da pacto restaurado. Dice, escribe estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo. Estas nuevas tablas que Dios está escribiendo simbolizan que la relación no está rota. Ahora, la relación no se rompió. La relación fue restaurada, pero la advertencia sigue siendo la misma. El cuidado lo tengo que seguir teniendo. Ve lo que dice el versículo 12. Cuídate, tú cuídate, no yo, tú cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, la tierra a la que yo te estoy mandando. No sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Versículo 14. No adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. ¿Por qué? Porque el Dios que perdona también te cela. Él no va a compartir su gloria con ídolos.
El celo de Dios, esto es bien importante, no viene de un Dios inseguro, ¿eh? No es tu novia tóxica que no tiene seguridad en la relación. El celo de Dios viene de un amor protector. Él no quiere que adores a alguien más porque sabe que eso te va a tronar. El mismo Dios que te redime no quiere compartir su gloria con nadie porque eso no nos conviene a nosotros. Y entonces la gracia que restaura el pacto reclama obediencia. ¿Sí? O sea, ok, borrón y cuenta nueva, trajiste las tablas nuevas, yo las vuelvo a escribir, no te vuelvas a equivocar. Vamos a ordenar las cosas. Dios no solo quiere reconciliarme, Dios quiere transformarme, Dios quiere algo diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gracia nunca te va a dejar donde te encontró. ¿Sí? Repito, la gracia nunca te va a dejar donde te encontró. Algunos aquí queremos un Dios que perdone, pero no queremos un Dios que gobierne. Queremos un Dios que nos salve, pero no queremos un Dios que sea Señor. Y el Dios que perdona la adoración en el becerro es el mismo Dios que te pide destruir al becerro. Y a ti y a mí nos encanta dejar de adorar al becerro, pero lo guardamos. Si lo metemos a la casa, así de aquí te quedas tú, carnal, ahorita regreso. Sí voy siguiendo a Dios, pero cuando lo necesito, ahí está mi becerro. Y entonces Dios me restaura, pero también me llama a una vida distinta, a derribar altares, a no hacer pactos con el pecado, a ser radical con lo que me aleja de Él. Y este pacto trae instrucciones prácticas, todo del 17 al 26, adoración, festividades, pureza, lo que ya habíamos escuchado. Pero son instrucciones que ya escuchamos porque cuando Dios borra el pecado o cubre el pecado, demanda obediencia otra vez. Tito capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios se manifiesta. Cuando la gracia de Dios se manifiesta, me enseña que yo tengo que negar la impiedad y los deseos mundanos para que entonces pueda vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Si tú no has podido vivir sobria, justa y piadosamente, no es porque la gracia de Dios no se haya manifestado, es porque no has negado la impiedad y los deseos mundanos. Moisés sube al monte, Cristo subió a la cruz. Moisés recibió tablas nuevas, Cristo nos da un nuevo corazón. Jeremías 31, versículo 33, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Cuando yo dejo que Dios escriba en mi corazón, entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este nuevo pacto no está escrito en piedra, este nuevo pacto está escrito en corazones dispuestos. El mismo Dios que escribió la ley en las tablas quiere escribir su palabra en tu corazón. Pero si tú no la buscas, ¿cómo lo va a hacer? Y entonces la pregunta no es si Dios me ha perdonado. La pregunta es, ¿estás caminando con Él? Deja de jugar con lo que te llevó a levantar ídolos en el pasado. No negocies con lo que Dios te mandó destruir. Si Él te restauró, no vuelvas atrás. El día de hoy podemos renovar nuestro compromiso y decirle a Dios, Señor, ya no quiero solo tu perdón. Quiero caminar en obediencia. Hazme parte de este nuevo pacto. Quiero que escribas tu palabra en mi corazón. Quiero adorarte a ti, solo a ti, sin rivales, sin divisiones, sin reservas.
Y lo impresionante de esto es que el capítulo termina con Moisés bajando del monte con el rostro brillante. No solo por estar en la cumbre, sino porque estuvo en comunión con Dios, con el Dios que restaura. Y eso nos recuerda que cuando tú y yo hemos estado en la presencia de Dios, se nota. Si tú has estado en la presencia de Dios, se nota. Su gloria se refleja en tu rostro. Su palabra reescribe tu corazón. Y eso es lo que vemos en el versículo 29. Porque cuando bajas del monte, ya no eres el mismo. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Moisés baja con el rostro transformado, no porque fue a un lugar santo. Tu vida no va a cambiar porque vas a la iglesia. Tu vida no va a cambiar porque escuchas predicaciones. Tu vida no va a cambiar porque eres la persona que escucha y lee más acerca de Dios. Tu vida va a cambiar cuando estés en la presencia del Dios Santo. Y entonces lo impresionante es que el pueblo lo nota. Dice ahí que tuvieron miedo de acercarse a él. Es tanta la gloria manifestada en la vida de Moisés que da miedo. Porque repito, cuando alguien ha estado con Dios se nota. Y aparte lo importante de esto es que Moisés, su rostro brillaba, pero él ni sabía. O sea, era algo que brotaba de él. La gloria de Dios no es algo que me deba hacer sentir orgulloso. Es simplemente algo que ocurre en mi vida. Moisés hasta se cubría el velo, la cara, el rostro con un velo, porque el pueblo aún no estaba listo para la gloria. Al final la presencia de Dios nos cambia de tal forma que las demás personas tienen que notarlo. Y entonces, ¿qué vemos en este cierre? Que el mismo Moisés que rompió las tablas, ahora baja con tablas nuevas, pero no baja solo con tablas nuevas, baja con un brillo nuevo. Es una persona diferente. El mismo pueblo que había adorado un becerro, ahora ve la gloria de Dios reflejada en su líder. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. No solo restaurarnos, Dios quiere transformarnos para que donde antes hubo vergüenza, ahora haya gloria. Para que donde hubo pecado, ahora haya luz. Segunda de Corintios 3:18, todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Entonces yo no sé si tú hoy has estado en la presencia del Señor. Si esta semana has estado en la presencia de Dios. O si solo te has conformado con mirarlo desde lejos. Hoy, como Moisés, puedes bajar con algo más que conocimiento de Dios. Hoy puedes bajar con el rostro resplandeciente. Hoy puedes salir de ese lugar, o de este lugar, mejor dicho, transformado por la comunión de Dios. Éxodo 34 me recuerda que Dios no solo me ordena con su ley, Dios me restaura. Y me restaura con gracia, con amor. Porque cuando camino con Él, se nota. Su gloria brilla en mi vida. Cuando Moisés bajó del monte, su pueblo vio el rostro y vio la gloria de Dios. Tú y yo no tenemos que ver a Moisés. Tenemos que confiar que Cristo salió de la tumba y cuando Cristo sale de la tumba, vimos su gloria. Porque te repito, Dios no solo perdona el pecado, Él quiere revelarse, restaurarte y transformarte por medio de su presencia.
El día de hoy te invito a que cierres los ojos. Y dile conmigo, Padre, hoy como Moisés, no quiero más que mandamientos. Hoy quiero comunión. Quiero más que dirección, quiero tu gloria. Hazme una persona, que busca tu rostro y sobre todo que refleja tu carácter en el mundo. Que cuando yo baje del monte, que cuando yo salga de tu presencia, el mundo lo note. No porque yo hice algo, sino porque estuve contigo, Padre. Hoy me aferro a que tu perdón no es todo lo que necesito de ti. Hoy quiero conocerte a ti para ser transformado y poder caminar en gloria. Gracias por lo que hiciste por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Iglesia Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre de Jesús. Amén.